¿Cuántos están listos para recibir lo que Dios tiene para ustedes? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y si traes tu Biblia, vamos a abrirla en Colosenses capítulo 1. Pónganse de pie todos, por favor. Colosenses capítulo 1. Y me gustaría que leyéramos algo ¿por qué te pongo de pie? Porque regularmente cuando estamos sentados como que no lo hacemos. Yo quiero que te pongas de pie para leer la Biblia. Entonces quiero que sigas conmigo esta lectura que sé que te va a bendecir mucho. Colosenses capítulo 1 versículo 3 dice así: Siempre oramos por ustedes, está Pablo hablando, y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esta misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como el cambio de vida, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. ¿Por qué no tomas tu lugar un momento? Estos versículos me encantan, porque en pocas palabras nos dicen cómo llegar a con nuestra vida honrar a Dios. Hay un slide que tengo ahí que me gustaría que pusieras, Víctor, por favor. Pero este versículo es como un mapita que nos va mostrando qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la meta final, que es honrar y agradar a Dios con nuestras vidas. Pablo comienza diciéndole a los colosenses que son parte de la iglesia. Entonces, primer requisito era ser parte de la iglesia. Eran parte de una iglesia, eran enseñados por Epafras, por el pastor. Han amado y estudiado la palabra, algo que hemos hablado tanto aquí desde esta plataforma. Han amado la palabra, la han estudiado y han oído, pero no nada más oído, han entendido la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Eso les ha dado una esperanza. Fíjate, el ser parte de la iglesia, el ser enseñado, el estudiar la palabra, el amarla, el oír y entender la palabra, produce que en esta vida vivas con esperanza de lo eterno. Que vivas con esperanza, y eso va a dar un fruto automático, que es que vas a amar al prójimo, vas a amar a los demás. Esto puede abundar en buenas obras cuando amas al prójimo, lo sirves, haces buenas obras, y el resultado de todo este caminar es que tu vida da honra y agrada a Dios. ¿Cuántos quieren que su vida dé honra y agrade a Dios? Que esa sea nuestra manera de vivir, una vida que agrada a Dios. Hoy voy a iniciar una pequeña serie de 3 semanas que vamos a estar hablando acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? El versículo 6 nos dice, el punto número 4, dice que oigas, pero no nomás que oigas acerca de la gracia de Dios, sino que la entiendas. Otra palabra que yo utilizaría es que la gracia de Dios sea revelada a tu vida. Di conmigo, revelada.
debe de ser revelada, porque todos hemos escuchado que Dios es bueno, que Dios nos ama, que su gracia y su misericordia es suficiente. ¿Lo hemos escuchado? Pero qué diferente es cuando realmente lo entendemos, cuando nos es revelado a nosotros lo que es su gracia. Así que quiero que iniciemos orando en este momento. Señor, yo te doy gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Espíritu Santo, yo pido que hagas tu obra esta tarde. Revélanos a Jesús. Revélanos a Jesús, revélanos tu gracia. Espíritu Santo, mueve en este lugar trayendo una libertad para poder vivir en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia es una verdad que viene en la palabra de Dios. Pero la realidad es que es una verdad que muchas veces se ha malentendido. No tan solo se ha malentendido, sino que en muchos casos ha sido ignorada y en otros casos ha sido abusada. Se ha abusado de la gracia de Dios. De hecho, yo creo que muchos de ustedes al oír la palabra gracia luego lo dicen: ay, con eso hay que tener cuidado porque es la puerta al libertinaje. Es la puerta a vivir como quieran y al cabo que estamos bajo la gracia. Y bajo ese entendido muchos de nosotros hemos cerrado las puertas a la gracia de Dios, a entender lo que Dios hace en nosotros. Por eso creo que para nosotros poder vivir una vida que da honra y agrada a Dios, tenemos que no nada más escuchar de la gracia, sino entender qué es la gracia. Entonces, gracia, ¿qué es la gracia? La palabra gracia viene del griego charis. Esta palabra charis se menciona 147 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra que constantemente se está repitiendo. Gracia quiere decir misericordia inmerecida. Ahora, muchos creemos que gracia es la misericordia que Dios tiene a nosotros y hasta ahí. Pero sabes, ese es el inicio. Gracia es misericordia inmerecida actuando. ¿Qué quiere decir? Que está activa. Está actuando para atraernos a Él, está actuando para guardarnos en Él y está actuando para fortalecernos para enfrentar al mundo. Entonces, la gracia, en pocas palabras, es amor inmerecido en acción. Es amor inmerecido en acción. ¿Qué es esto? Es un amor que está activo, que te atrae. Cuando estás en medio de la situación difícil del pecado, Él te atrae a ti. Él te permite permanecer en Él. Ese amor se activa y es un amor que te fortalece para poder enfrentar el día de mañana. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y yo hoy quiero representar. En la mañana vino un grupo de 10 americanos y como que me salió mal mi presentación, pero traigo un ejemplo que nos va a ayudar a entender un poquito de la relación entre la ley y la gracia. Porque la ley es todo las ordenanzas que Dios nos dejó a nosotros como su pueblo. Lo vemos en los 10 mandamientos, pero no nada más son 10 mandamientos, son todas las veces que Dios dijo por medio de los profetas: hagan esto. Esa era parte de la ley. Hay más de 600 cosas que Dios ordenó que formaban parte de la ley. ¿Cómo se maneja esto de la ley y la gracia? O sea, vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, entonces la ley ya no sirve de nada. Entonces, ¿cómo? Es una de las confusiones y de las situaciones que más conflicto trae entre los cristianos. Y yo lo quiero representar con un mapa. ¿Está bien? Es el mapa de Estados Unidos y la frontera de México. En este mapa, haz de cuenta que nosotros vivimos a mero arriba, en la frontera con Canadá. Ahí está lo malo. Esto va a representar la maldad. Estamos alejados. Obviamente Dios está en este pequeño lugar aquí. Se llama Ciudad Juárez. Entonces, ¿cuál es la meta de todo creyente, amante del Señor? Es pues llegar un día a estar con Él, ¿verdad? Agradarle, honrarle, como decíamos. Entonces nuestra meta
vamos por términos burdos y prácticos, va a ser llegar aquí, ¿sí? A Ciudad Juárez, donde ya ustedes están. Pero la realidad es que estamos muy lejos. Estamos pegados a Canadá allá arriba. Si tú estás de acuerdo conmigo, la manera más sencilla de llegar hasta aquí donde está Dios es una línea recta de donde quiera que estés hacia allá. La meta es llegar a la frontera más bonita y grandiosa del mundo, ¿verdad? Esa es la meta, vamos a decirlo así. Dale un aplauso a todos los que son de Juárez, todos los demás. Si vives en Juárez, eres de Juárez. Dios dejó una carretera y señalamientos para decirnos cómo llegar desde allá arriba hasta Ciudad Juárez. Esos señalamientos vamos a representarlos con la ley. La ley son esos que te dicen: aquí detente porque hay un cruce de 4 y te pueden golpear. Aquí sigue adelante. En esta área no rebases. Aquí dale vuelta a la derecha. Aquí se caen pedazos de piedras del techo, así que ten cuidado. Esa es la ley. La ley nos va diciendo instrucciones de cómo llegar a nuestra meta. Ahora, si somos honestos y tú estás separadísimo allá pegado a Canadá y quieres llegar hasta la frontera, tu único vehículo que tienes son estos Dodge patas, ¿verdad? 2 piernas. Y si somos honestos, tratar de llegar desde una distancia tan lejana hasta la frontera es imposible caminando. Es imposible porque aparte no somos tan ordenados. Todos los que intentaron seguir la ley, las reglas al pie de la letra, les decía: siga derecho. ¿Y qué hacía? Daba vuelta. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, ¿no es cierto? Y te decía: aquí no rebase. ¿Y qué hacemos? Es que no vienen carros. Rebaso, ¿eh? Entonces, todo esto, la ley, como que no nos llevamos muy bien con la ley porque no sabemos seguirla. Entonces nos iba a tomar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida, y era imposible que llegáramos a la frontera. Entonces Dios dice: yo te voy a dar un vehículo. Vamos a hacer otro burdo ejemplo, pero vamos a decir que yo estoy acá en Canadá. Este es mi BMW 4x4 y mi meta es llegar allá donde están los baños, porque ahí es la frontera. Entonces yo agarro su gracia, es mi vehículo que me va a llevar. Después modelas, tienes que enseñarme a mí. Ándale. Cree que lo subí a modelar. Entonces yo me subo en mi vehículo que es la gracia y comienzo a avanzar. Sí sé andar en bicicleta, ¿eh? Llego a un primer señalamiento que me dice: detente. Pero como yo, a pesar de que ando en la gracia, hago lo que quiero, de repente no le hago caso. Muévete para acá. Y entonces doy vuelta en vez de irme derecho para allá. Entonces la gracia me vuelve a señalar me da otro señalamiento y me dice: no, devuélvete. Entonces le hago caso. Y la gracia me dice: vete derecho, la ley, perdón. Y yo no le hago caso y sigo haciendo lo que yo quiero, pero sigo montado en su gracia. ¿Estoy cerca de llegar? No. Llega un momento donde le voy a machucar al de la cámara y vuelvo al mismo lugar, pero sigo en mi bicicleta. Sigo con la capacidad de poder llegar a donde tengo que llegar si sigo las reglas. La ley son esas reglas que me indican el camino. La gracia es el vehículo que me va a permitir llegar a donde Dios me quiere que llegue. Esa es la relación. Gracias. Esa es la relación entre la ley y la gracia. Vamos a darles un aplauso a los muchachos. La ley es la entrada del camino. La gracia es lo que me va a llevar a mi destino.
La gracia me va a mostrar en que estoy mal. Su gracia es la que me va a llevar en movimiento hacia Él. Por eso la gracia es amor inmerecido en acción. Juan 8, versículo 1 al 11, cuenta la historia de una mujer que fue encontrada en adulterio. La mayoría de ustedes lo conocen. Fue una mujer que fue encontrada abiertamente pecando. Fue encontrada en el lecho, en una cama, con un hombre que no era su marido. Esta mujer fue traída hacia Jesús y aventada delante de él, porque la ley, los señalamientos decían claramente que como esta mujer había pecado de adulterio, ella merecía morir por lapidación. Entonces se junta la gente, juntan piedras y dicen: de acuerdo a la ley, yo tengo que agarrar piedras y matarla a pedradas. Ella se merece morir por su pecado. Eso cuenta la historia. Pero de repente está ahí Jesús, que en este caso representa la gracia. Y Jesús hace una pequeña frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos les entra convicción porque el Espíritu Santo empieza a recordarles sus propios pecados, que van tirando piedras y se van y la dejan sola. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusan, mujer? Y ella le dice: ya no están. Y fíjate lo que hace Jesús. Jesús le da unas palabras que nos las ha dicho a ti y a mí si le has pedido perdón. Le dice: yo tampoco te juzgo. Le dice: yo te perdono. La gracia en Jesús la llevó a perdonar a esta mujer y a decirle: ve y no peques más. En pocas palabras, ve y disfruta tu vida, pero hazlo correctamente. Vive correctamente. En vez de recibir la muerte, recibió vida. ¿Cuál fue la función de la ley? Si no hubiera existido la ley, la mujer, las palabras de Jesús hubieran sido: pues Él me perdonó, está bien. Pero la ley le mostró a ella primero que ella merecía morir. O sea, ella estaba ya respirando tiempo extra. En ese momento ella debería de estar revolcándose en dolor, bañada en sangre, recibiendo insultos, menosprecios y piedras de la gente. Entonces las palabras de Jesús de decirle: ve y no peques más, son tan profundas, porque para ella es: o sea, yo debería de estar muriendo y ahora estoy recibiendo vida. Te hago una pregunta, no dice más la Biblia, pero ¿tú crees que ella regresó a pecar? Se encontró con el amor increíble, un amor impresionante que no tiene explicación, que le dio vida. Se encontró con la gracia. Por medio de la ley, ella supo lo que le correspondía, pero ahora pudo abrazar la gracia y ya no vivir diciendo: tengo que orar, sino diciendo: voy a ir a platicar con al que amo. No diciendo: quiero leer la Biblia, tengo que ponerme, tengo que hacer. A ver, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Sino decir: ahora voy a leer la Biblia porque quiero conocer más de ese hombre que tuvo gracia de mí, que me perdonó. Esa es la relación entre el pecado, entre la ley y la gracia. Su gracia es la expresión de aceptación total para un hombre y una mujer pecadora. La gracia es la expresión de una aceptación total, no parcial, es una aceptación total. Yo desde los 18 años comencé a servir a Cristo. Cuando era un joven empecé a tocar en la alabanza desde los 13 años. Hay videos que quiero desaparecer, pero desde los 13 años comencé a tocar en un grupo de alabanza de la iglesia. Empecé a servir a Dios, a guiar a otros muchachos. Ya a los 18 años yo dirigía células de jóvenes, etcétera, etcétera. Y siempre, desde entonces, he amado al Señor. Y me ha apasionado el servirle.
Pero siempre, toda mi juventud, hasta hace unos años, había una gran, como te está enterrado alguna astillita y que no la encuentras y estás ahí. Había algo dentro de mí y constantemente me hacía esta pregunta: ¿estoy haciendo lo suficiente para agradar a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy leyendo lo suficiente? ¿Estoy orando lo suficiente? ¿Estoy viniendo a la iglesia lo suficiente? ¿Estoy dando lo suficiente? ¿Estoy sirviendo a otros lo suficiente? ¿Dios estará realmente feliz, satisfecho con lo que yo estoy haciendo para Él? Inevitablemente la respuesta dentro de mí era no. La verdad es que necesito esforzarme más. La verdad en la mayoría de nosotros es que vivimos pensando: es que no estoy haciendo lo suficiente para agradar a Dios. Necesito echarle más ganitas, necesito echarle un poquito más. De hecho, no sé si te ha pasado, pero hay momentos donde dices: es que Dios está molesto conmigo. Dios está enojado conmigo porque me he portado mal. O sea, no he hecho lo correcto, no he caminado como debo caminar. ¿Cuántos de aquí dijeron en enero: no levantes tu mano, ya voy a leer la Biblia todos los días? Bueno, pues hoy es día 6 o 5 de noviembre. Y para muchos, el recordar que ahí viene noviembre es una losa que te pesa dentro, de decir: híjole, pero ahí viene enero. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en enero? Es como la dieta, ¿verdad? ¿Cuántos dijimos en enero: no, este año ahora sí voy a hacer ejercicio y para julio voy a tener cuadritos en el estómago? Y tienes cuadritos en el cuaderno nada más, ¿verdad? Pero ¿verdad que muchas veces le decimos: Dios, ¿estaré haciendo lo suficiente? ¿Estoy haciendo lo que debería de hacer? Y mira, para que tú puedas entender qué es la gracia de Dios, necesitas entender quién eres en Cristo. Y vamos a empezar. Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice así: pues el pecado de un solo hombre, o sea de Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Di conmigo: pero. Dilo fuerte: pero. Porque gracias a esos peros y sin embargo tenemos vida. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por medio de Jesucristo, tú y yo recibimos algo que es poderosísimo, que es su gracia, es su justicia. ¿Qué es esto? Que ahora legalmente tú eres justo delante de Dios. Satanás no puede decir: es que él hace de unos meses hizo. No, si tú estás bajo su gracia, legalmente eres justo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, fíjate, dale un aplauso al Señor. Fíjate lo que dice la Nueva Versión Internacional, y es muy similar a la Reina Valera que muchos de ustedes tienen. Este mismo versículo dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, fíjate lo que dice, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. La palabra que sale de este versículo es: reinarán en vida. Porque muchos decimos: no, cuando esté con mi Padre allá ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ya cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Los que son de la vieja guardia ya entendieron que es una cancioncita, ¿va? Pero dice: reinarán en vida. Quiere decir que por medio de su gracia y de su justicia, tú puedes vivir en esta tierra reinando como su hijo. Eres un hijo, una hija de Dios que puede vivir reinando. ¿Qué quiere decir? Que esas promesas que leemos en la Biblia de que serás cabeza y no cola, que eres más que vencedor, que eres su hijo,
puedes vivirlas y son realidad en tu vida. Pero la realidad es que muchos de nosotros vivimos derrotados pensando lo siguiente: ay, es que si tuviera más carácter, sí leería la Biblia todos los días y entonces Dios no estaría enojado conmigo. Ay, es que si tuviera mejor disciplina en mi vida, pues diariamente me hincaría y entonces Dios estaría contento conmigo. Es que si tuviera más disciplina, me acostaba temprano los sábados y sí iba a la iglesia los domingos. Ay, es que si fuera más administrado, me alcanzaría para diezmar. Ay, y vivimos con un pensamiento de que si yo cambiara, entonces Dios estaría feliz conmigo. Entonces todo fuera distinto. No sé a cuánto les ha pasado, pero Dios te toca, comienza un año nuevo, fuiste a un congreso, platicaste con alguien o lo que sea, viniste al discipulado de mujeres y sales super machín, ¿verdad? Acá con toda la adrenalina fluyendo de tu vida y todo lo que vas a hacer para Dios. Y saliendo te equivocas. Sales y te peleas con tu esposo, con tu esposa. Tus hijos les gritaste mal. Y en ese momento todo lo que construiste por tu emoción, y entonces comienza tu vida otra vez. No, pues es que a ver cómo le hago. A ver cómo le hago. Y empezamos a crear nuestros propios caminos en nuestra mente para poder llegar a la meta, para pasar desde Canadá hasta Ciudad Juárez, a la frontera. Y empezamos a decir: no, es que si agarro este camino y si hago esto y si me esfuerzo más y si me pongo llantas de esos que usan los tarahumaras de Guarache, con eso voy a aguantar más y voy a caminar por más tiempo. Y empezamos a creer y empezamos a crear nuestra vida. No, ahora sí voy a empezar a orar. ¿Cuántos han dicho? Ahora sí, mañana a las 5 de la mañana me levanto a orar. Levanta tu mano si lo has dicho, por favor. Yo creo la gran mayoría, a lo mejor no a las 5, pero a las 6. Ahora sí voy a leer la Biblia. Y al día siguiente no pudiste. Porque queremos ponernos reglas para nosotros alcanzar la felicidad o para alcanzar a Dios. Y cuando fallamos, se nos destruye el mundo. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a reinar en base a mi esfuerzo, en base a lo que yo hago. Ahora, mira, ahorita ya están varios asustados y están diciendo: ¿qué le pasa al pastor? Entonces no debo de orar. O sea, ¿qué clase de pastor es ese? ¿A qué iglesia me trajiste, mujer? Cuando tú empiezas a ver que alguien empieza a pintar un cuadro, ¿han visto esos videos? Que parece que están haciendo un desorden, pero de repente al final es un bello cuadro. Aguántame 3 semanas. Yo hoy quiero dejar una verdad firme en tu corazón, y es que no es por tu esfuerzo, es por lo que Él te ama. Esa es su gracia. Tú vas a reinar, no, y vas a vivir la vida que Dios quiere que vivas, no en base a tu esfuerzo. Fíjate lo que dice Gálatas 5:4 y es clarísimo. Dice: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley. Fíjate lo que empieza diciendo Pablo. Si tú quieres que Dios esté feliz contigo y seas justo y te diga: oh, qué bárbaro muchachote, oh no, esta mujer está tremenda porque cumple la ley, órale, respeta su madre, hace todo, es perfecta. No existe, pero bueno. Y no porque diga yo, la Biblia lo dice. Dice: si ustedes pretenden hacerse juntos ante Dios por cumplir la ley, dice, han quedado separados de Cristo. O sea, si lo quieres hacer por tus propias fuerzas, estás separado de Dios, de Cristo. O sea que tu esfuerzo, y a lo mejor ya vas por ahí de Colosenses en la Biblia y todo el año te has esforzado por leerla y te sientes súper bien contigo. Pues la Biblia dice que si lo hiciste por tus fuerzas para sentirte bien con Dios, dice que has quedado separado de Cristo. Y no nomás eso, dice: han caído de la gracia de Dios. Has caído de la gracia de Dios. Yo quiero que te imagines esto.
Cuando Cristo vino a esta tierra y fue llevado en los aires, cuando Él ascendió al cielo, Pablo y todos los demás apóstoles y los seguidores de Cristo empezaron a predicar por todos lugares. Y empezaron a formarse iglesias con nuevos cristianos. Y ahí estaban los nuevos cristianos. Y yo me imagino que llegaba un nuevo cristiano a la iglesia y lo recibían los judíos que habían aceptado a Jesucristo, que conocían de la ley, y lo recibían y le decían: pásele, usted es nuevo. Sí, qué bueno. Usted aceptó a Jesucristo. Sí, su gracia. Oh, machín, qué padre. Ahora quiero decirle algo. Yo tengo muchos años ya de esto. Es más, Jesús es parte de judíos, es judío como yo. Nosotros conocemos a Dios, a Jesús. Y yo le quiero decir que para que usted pueda llegar a Jesús, a Dios, al final, usted también tiene que descansar los sábados. Y tiene que circuncidarse. Y también todas las reglas. Llega gente nueva a la iglesia. Y aquí habemos cristianos de años y le decimos: qué bueno que eres nuevo cristiano, venga, bienvenido al cuerpo de Cristo. Ahora ya no va a poder ir a bailar, Olvídese de fumar, porque fumar lo ve muy mal Dios. Y acuérdese, tatuajes son del diablo. Una cosita más, nomás por si se me pasaba: su vestimenta me la cambia, porque una mujer así no se viste en la casa del Señor. No, hombre, el nuevo va a voltear y decir: gracias, me siento tan libre. Siento tan libre y relajado de estar en la iglesia. Porque tratamos de meterles una cultura y no el reino. Tratamos de meterles lo que nosotros creemos que es ser cristiano. Nuestra cultura religiosa es que yo no hago eso. Y sí, no lo hago. Pero ¿sabes en qué nos hemos equivocado? En que lo hemos dejado de hacer para agradar al hombre y a la religión, para que no me bajen de cantar, para seguir tocando, para seguir sirviendo, para seguir haciendo, para que me sigan aceptando como cristiano. Entonces, según Gálatas capítulo 5 versículo 4, has caído de la gracia de Dios y Cristo no está siendo glorificado en tu vida. ¿Sabes por qué dejamos de bailar? Porque cuando llego al antro, ¿por qué no permites que cuando llegue al antro el Espíritu Santo la haga sentir como que no debo estar aquí? Me sentí tan mal. Más de un testimonio, agarré el cigarro y me supo, no, como que no. ¿Sabes por qué? Porque queremos culturizar como cristiano a la gente y no permitir que Cristo sea formado en ellos. Y lo que debemos de hacer es pedir que Cristo sea formado en ellos. ¿Y cuál es la manera? Amando a la gente. Lo vimos en el primer versículo que leímos. Ser parte de la iglesia, ser enseñado por un pastor, amar la palabra de Dios, oír de la gracia que estás haciendo y que la gracia sea revelada a tu vida, para que después todo el demás fruto se va a dar. Pero queremos hacerlo al revés. No, yo quiero honrar a Dios con mi vida, entonces empiezo a hacer buenas obras para ver si Dios me pone una palomita en el cielo. Y vivimos frustrados porque terminamos portándonos peor que los del mundo. Ya me perdí. No se trata de darle la calificación de cristiano a alguien. Se trata de que sean enfrentados con su pecado y que reconozcan lo que Cristo hace en ellos. ¿Sabes? Muchos de nosotros no sabemos dar gracia porque no hemos aceptado la gracia. Para muchos de nosotros es tan difícil tener una actitud de gracia con los demás, porque somos tan duros con nosotros mismos, porque tenemos estándares tan fuertes nosotros mismos, que cuando alguien se sale de nuestro cuadrito, ¿por qué pintan las paredes de negro? Me dijeron en un principio. Espérense que ahí viene el techo.
¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? Eso no glorifica a Dios. La religión no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es que puedas entender su gracia y caminar en ella y amarlo por quien es Él, y todo lo demás va a venir como un cambio. Fíjate lo que dice Romanos 6:14. Dice: el pecado ya no es más su amo. El pecado ya no está sobre nosotros como un amo. Dice: porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Dice libertad de la gracia de Dios. Sabes, cuando tú entiendes la gracia, y es aquí el punto que quiero dejar bien claro, porque muchos dicen: es que eso es abrirle la puerta, que los jóvenes hagan lo que quieran. Y entonces, una ocasión, cuando Dios empezó a revelarme esto, estábamos en un tiempo muy difícil, Telma y yo, y ella estaba lavando platos, me acuerdo muy bien, y estaba lavando platos, y llegué, y luego le digo, yo así también de gacho, ¿verdad? Llego y le digo: ¿qué crees? ¿Sí sabes que no tengo que orar para que Dios me ame? Y me volteé a ver así. Y le digo: y no tengo que leer la Biblia para que Él me ame. Y luego se me queda viendo y me dice: ay, ya vas a empezar. Y le digo: no es para que Él me ame, yo lo hago porque yo lo amo. Y esa es la gran diferencia del cristianismo. Cuando Telma y yo abrazamos esta, después ella me salía con unas que yo le decía: tranquila, espérate. Pero cuando Dios nos lo reveló, nos cambió toda una vida de religiosidad que vivimos completamente. Porque yo entendí que ahora no se trata de leer para agradarlo a Él. Se trata de que como lo amo y sé lo que yo era sin Él, ahora vivo para Él. Esa es la gracia. Gracia entendida, santidad anhelada. Cuando tú entiendes la gracia realmente, tu anhelo va a ser agradar a ese Dios santo. Gracia entendida, santidad anhelada. Santidad anhelada. El evangelio de Jesús está basado en la gracia. La palabra evangelio era una palabra que se usaba en la milicia. En aquella época, en las guerras, cuando estaban en batalla y ganaban la batalla, ya habían ganado y habían conquistado lo que estaban conquistando. Ellos mandaban un emisario dando evangelio, dando buenas nuevas. Este emisario iba desde el punto de la batalla y salía en caballo dando las buenas nuevas, el evangelio de que la guerra se había ganado. No de que probablemente ganarían, de que ahí la llevaban. No, evangelio quería decir: ya se ganó la batalla. Eso quiere decir evangelio. Evangelio son las noticias de que Cristo ya ganó. Evangelio son las buenas noticias de que Cristo ya ganó. El evangelio son las buenas noticias de que eres justo delante de Él. Son las buenas noticias de que Él te acepta completamente y que ya no, el pecado ya no te domina. Son las buenas noticias que te permiten vivir derecho, feliz por lo que Dios ha hecho en ti. Ya no estás atado al pecado. Ahora eres justo legalmente delante de Dios y Él te acepta y te abraza. Esas son las buenas noticias. Cuando llegó Nicodemo con Jesús y le dijo: ¿cómo he de ser salvo? ¿Te acuerdas? Jesús no se agarró: bueno, Nicodemo, mira, lo primero que tienes que hacer es cambiar de forma de vestir. Tienes que dejar de hablar como hablas y te me borras esos tatuajes. Número 4, también te voy a pedir que ya no vayas a los bailes. Y ¿verdad que Jesús no le dijo eso? Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. En pocas palabras Jesús le dijo: tú solo no lo puedes hacer. Porque Nicodemo le contestó: ¿pero cómo? ¿Vuelvo a meterme con mi mamá o cómo? ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? Tú no puedes, ni le hagas el esfuerzo. Esto es algo que yo doy. Es mi gracia. Es que tu gracia, su gracia en ti te hace una nueva persona, un nuevo nacimiento. No te hace la misma persona atada a los pecados. Su gracia te libera. Dale un aplauso al Señor.
implicaba nuevo nacimiento. La plática de hoy se llama cambio de horario. Cambia tu horario. Y va perfecto con el día de hoy. Porque hay muchos que vivimos con el horario equivocado. Vivimos pensando que estamos en un tiempo distinto. ¿Sabes? El rey ya vino. Las buenas noticias, el evangelio está siendo predicado. Y es un evangelio de amor y de gracia. Cambia tu horario. Ponte en el horario correcto, porque Él cambia tu vida. Su gracia es más que suficiente. Si me ayudas, Abraham, por favor. Su gracia es más que suficiente. ¿Sabes? La ley lo único que hace es hacer evidente que necesitas de Cristo. La ley lo único que hace es ese espejo en el que te ves y ves que estás manchado. Pero la ley no te limpia. Tu esfuerzo personal no te limpia. Lo único que te transforma es su gracia aplicada a tu vida. Es lo único. Hay una parábola que Jesús contó y recordemos el momento donde está Jesús. Jesús está rodeado de puros conocedores de la ley, puro fariseo, pura gente que tenía toda la vida en su iglesia estudiando la palabra de Dios. Pura gente que decía conocer la Biblia, la ley. Y Jesús les dice, ¿quieren entender lo que es la gracia? Ahí les va. Y les cuenta la historia de un hijo pródigo. Todos la han oído. Y en esta historia hay 3 actores principales que el día de hoy están aquí. El primero de ellos era el hijo menor. El hijo menor que era conocido por su pecado. Es conocido como el pecador. De hecho, yo te aseguro que el 90% de las veces que hemos oído hablar de esta parábola es para hablar de alguien que se alejó del Señor. Y este joven pidió toda la herencia que le correspondía a su padre. Y juntó su herencia y se fue a un lugar lejano a desperdiciarla en mujeres, en alcohol, haciendo lo malo. Cometió los peores pecados posibles. Hizo cosas terribles. Y un tiempo después estaba totalmente arruinado, sin dinero, solo, dándole de comer a unos cerdos. Y dice la palabra, dice Jesús en su parábola, que aún la comida de los cerdos se le antojaba, de lo necesitado que estaba. Y me hace pensar de tanta gente que aún un abrazo de cualquier otra mujer que no sea su esposa es todo lo que necesitan. Estaba tan necesitado en un momento tan terrible de su vida, humillado hasta lo más profundo. Y él comienza de repente, el Espíritu Santo, una obra en él y dice: en la casa de mi padre aún los siervos viven mejor. Dice: ya sé, voy a ir con mi papá y le voy a decir que lo voy a servir, que voy a ser uno de sus siervos. En pocas palabras, voy a ser su esclavo pero que me dé de comer por lo menos. Esa era su gran idea. Y dice la Biblia que se levanta y emprendió el camino rumbo a casa del padre. El segundo personaje es el padre, que en este caso representa a Dios, a la gracia. Y dice la historia que cuando aún el muchacho estaba lejos, el padre no se esperó a ver que llegue y a ver qué me dice. El padre se levantó y corrió hacia el muchacho. Y quizá el muchacho le iba a decir: padre, por favor, mira, déjame ser un siervo tuyo. Mira, yo voy a limpiar los baños. Te prometo que ya voy a leer la Biblia a diario y voy a hincarme y a orar 3 veces al día. Es más, ni cuando coma se me va a olvidar. Te lo prometo. Ya voy a hacerlo bien y no voy a faltar con nada y voy a ir a la iglesia. Pero el padre no lo dejó ni hablar. Dice que estando sucio lo abrazó y le restauró. Estando sucio, estando aún sucio, dice que le puso un anillo y un vestido nuevo. ¿Sabes qué es eso? Le restauró la identidad. Le volvió a decir: tú no eres un siervo, tú eres mi hijo. Y tienes todos los derechos.
y la vestimenta para que cuando te vean digan: él es especial, es hijo del mero mero. Lo restauró. Pero sabes, se nos olvida este tercer personaje muchas veces, que es el más presente en las iglesias, y es el hijo mayor. Porque en esta historia de amor, el hijo mayor no lo comprende, porque él estaba trabajando para su papá. Él estaba viendo por los intereses de su padre. Él estaba sirviendo a su padre. Pero yo nunca veo que él diga que amaba a su padre. Simplemente le trataba de honrar con su trabajo. Qué doloroso para un padre que nada más te sirvan porque les das y no porque te aman. Y fíjate lo que dice. Mientras tanto, Lucas 15:25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos que llegó a salvo. Y fíjate la respuesta del hermano. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. El hijo mayor, que tenía todo, se enojó. Se mostró porque el padre mostró misericordia. De las cosas más tristes que he vivido como pastor es gente que se ha ido de la iglesia porque ha llegado aquí gente que Dios ha restaurado, que les hizo algo malo a ellos, y no pueden entender cómo nosotros los aceptamos y cómo Dios los acepta si les hicieron tanto daño en el pasado. ¿Cuántas veces ha llegado una persona quizá marcada o mal vestida o mal oliente o de pasado complicado y hemos dicho: ¿por qué está aquí? ¿Qué le da el derecho de venir aquí a la casa de los redimidos de Jehová? ¿Sabes? A veces actuamos así cuando extendemos misericordia, pero es lo que hizo el padre, porque el padre amaba. No nomás quería una relación laboral. Dice el versículo 29, pero él respondió, el hijo le respondió: todos estos años, le dijo, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, cero amor, ¿sí lo ves? Cuando este regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Estaba juzgándolo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que el hijo que se había equivocado tanto y que había dañado estaba disfrutando una fiesta con su padre que lo amaba. Y el que estaba en casa estaba preocupado porque tenía que seguir trabajando, y como a él no le habían dado un ternerito para celebrar con sus amigos, cuando él tenía acceso a todo, y las veces que quisiera hubiera podido haber agarrado un ternero y haber hecho una fiesta con sus amigos. Como cristianos debemos de aprender a vivir en su gracia, no nada más trabajando para obtener su perdón y que él me vaya bien en el trabajo y que ahora sí me den el aumento y que ahora sí, ¿sabes qué? Súbete a tu bicicleta, súbete a tu Ferrari, su gracia, y deja que él te lleve. Deja de querer ganarte lo que no te puedes ganar y que lejos de acercarte a Dios te separa de Dios. Deja de hacerlo. Y termina el versículo diciendo: su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. El padre le dio gracia. Debemos aprender a recibir la gracia y a dar gracia. La gente en este lugar se va a equivocar. Va a llegar gente con pasados terribles, con marcas en su vida imborrables para ellos.
Pero recordemos, estamos aquí para hablar de su gracia. Tú estás aquí, quizá estás en alguno de estos extremos. Quizá eres aquel hijo que ha desperdiciado todo lo que Dios le ha dado y que ha hecho lo que ha querido con su vida, y hoy estás aquí. ¿Sabes? La gracia de Dios está para ti. Hoy el Padre se levanta y corre a ti a abrazarte y a decirte: yo tampoco te juzgo, ve y no peques más. Pero ¿sabes cómo comienza? Por entender lo malo que has hecho y el mal lugar en el que estás. Las circunstancias que estás viviendo son a causa de tu separación y de tu pecado. Pero lo increíble es que aquí está el Padre corriendo hacia ti. Muchos dicen: voy a ir a la iglesia cuando me empiece a portar bien. Nunca van a llegar, porque en sus fuerzas dice la Biblia que es imposible. Tenemos un Dios que corre a nosotros cuando estamos sucios, y que sus lágrimas con nuestra suciedad hace lodo, porque nos ama. O quizá eres ese que ha estado en la iglesia toda la vida y que ha tratado de ganarse el favor de Dios haciendo cosas para Dios, engañado que si lees más, que si sirves más, tu galardón será más grande o tu salvación será completa. Yo hoy te quiero decir, lo vimos en la mañana, tienes que entender la gracia. Tienes que entender que tu Padre te ama y Él te ha dado todo, y que le servimos por amor. Termino con esto. En el Antiguo Testamento, las familias tenían una sola oportunidad al año de ir delante del sacerdote y presentar un animal perfecto, una oveja perfecta, una oveja perfecta delante del sacerdote. El sacerdote tomaría esa oveja, verificaría que estaba perfecta y la sacrificaría en el altar, y derramaría la sangre a nombre de la familia para que la familia fuera perdonada. Y yo me ponía a pensar, yo como líder de mi casa, ¿qué nervios tendría? Todo el año preparando y cuidando esa oveja para que estuviera perfecta. Me imaginé agarrando esa oveja con mi esposa y mis hijos detrás de mí, y yo yendo delante de ese sacerdote y entregándole la oveja, con los nervios cuando el sacerdote empezara a revisarla y empezara a ver si era perfecta. ¿Qué si no es perfecta? ¿Qué si me devuelve? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Qué? No, íbamos a estar perdidos si esa oveja no era perfecta. Eso era lo que se enfrentaba el pueblo de Dios antes de Cristo. ¿Sabes? Hubo una oveja perfecta que se dio en sacrificio por nosotros. Tú no tienes que preocuparte si tu ofrenda es perfecta, porque la ofrenda es Jesús, y Él es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. En Él tenemos libre acceso. Ya no tengo que preocuparme por cuidar mi ovejita y hacer yo lo mejor por ella, pensando que no le vaya a pasar nada. Él ya lo hizo. Él es la oveja. Él es el cordero inmolado por mis pecados, por tus pecados. Deja de querer ganarte su aceptación haciendo cosas. Acepta tu pecado. Asume tu culpa, como hablamos la semana pasada. Enfréntate a la realidad, pero pídele perdón y deja que Él te diga: yo tampoco te juzgo, ve y no peques más. Eso es lo que hoy te quiere Él decir. Quizá estás aquí y has estado alejado del Señor por años. Él no te juzga. Él te quiere decir: ve y no peques más. O quizá nunca le has conocido. Esta es tu oportunidad de comenzar un camino de realmente
vivir para Dios. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? No hay pecado tan grande que su gracia no pueda perdonar. Hoy ese Padre de gracia está delante de ti y Él te dice: hijo mío, deja de querer arreglar todo con tus fuerzas. Soy yo. Es incomprensible su gracia, pero esa es la grandeza de nuestro Dios. Así que yo quiero, mientras todos están con sus ojos cerrados, si tú el día de hoy por primera vez quieres entregarle tu vida a Jesús, quieres probar esa gracia que te va a dar vida, que va a cambiar esa tristeza y esa depresión a lo mejor con la que has sufrido. Si hoy quieres abrazar esa gracia, hoy quieres recibirla, hoy quieres sentir al Padre corriendo hacia ti, hoy es el día de tu salvación. O quizás estás aquí después de años de haber corrido de Él, de haber hecho lo malo. Quizá creciste en un hogar cristiano, pero te alejaste y hoy quieres volver a Él. Sus brazos están abiertos y hoy Él corre hacia ti. Si estás en cualquiera de estos dos puntos, aceptarlo por primera vez o renovar tu pacto de amor con Él, yo quiero que mientras todos tienen sus ojos cerrados, el día de hoy levantes tu mano si tú quieres acercarte a ese trono de la gracia. Levanta en alto tu mano si tú hoy dices: yo necesito. Gracias, veo sus manos. Gracias, gracias, veo sus manos. Pueden bajarlas. Gracias, gracias, gracias Dios. Porque ahí donde estás, no toda la congregación me ayuda a repetir esta oración. Digan todos conmigo: Señor Jesús, hoy me abandono en tus brazos, en tus brazos de amor, en tus brazos de misericordia. Reconozco que he hecho lo malo y que no hay nada que yo pueda hacer para enderezar mi camino. Yo no puedo, pero tú en mí lo puedes hacer. Entra a mi vida. Me abandono en tu gracia. Me abandono en tu amor. Sé mi Señor de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Padre.